pediría a... Ok, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros invitados en nombre de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Estamos hoy en una jornada más de nuestro ciclo de conversatorios nacionales. Y digo, ahora tengo que decir nacionales porque también tenemos nuestro ciclo de conversatorios internacional, que después les hablaré de ellos. Y para nosotros, pues, es un placer este conversatorios que están, digamos, dirigidos en una parte a las personas que están participando en nuestro diplomado de Historia de Venezuela, que ya lleva el grupo 2 años y varios meses cumpliendo con todo el ciclo desde la época de la colonia, y vamos a llegar justo hasta la caída de Pérez Jiménez. Y bueno, y tenemos también invitados especiales que participan, que entran en algunos conversatorios que les son de su interés y otros que no lo son. Hoy, la semana pasada, estuvimos con el doctor Rafael Arraiz Luca conversando sobre la presidencia del general Cipriano Castro. Y bueno, siguiendo la secuencia, en el día de hoy nos va a acompañar, tenemos mucho placer de que esté con nosotros esta tarde, Antonio Ecarri Angola, conocido más como Antonio Ecarri Hijo para todos los más amigos, ¿no?, de la casa, quien es presidente fundador de la casa Arturo Uslar Pietri y de la Alianza del Lápiz, y ha sido profesor en pre y posgrado en la Universidad de Carabobo, la Universidad Católica del Táchira, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UNIMED y actualmente en la Universidad Monte Ávila en la Cátedra de Filosofía Política. De tal manera que hoy vamos a estar conversando sobre uno de los personajes, digamos, más interesantes de nuestra historia de Venezuela y del siglo XX, porque de este siglo XX, pues, el general Juan Vicente Gómez ha sido la persona que ha estado más tiempo como presidente de la República. Un personaje interesantísimo. Yo creo que hay muy pocas personas que le tienen animadversión a Juan Vicente Gómez, pero desde el punto de vista histórico, yo sigo pensando que es un personaje sumamente interesante para su estudio por una cantidad de aspectos que, bueno, no vamos a conversar porque para eso tenemos a nuestro amigo Antonio Ecarri. Así que sin más preámbulos, lo dejamos con nuestro invitado. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me tocó estar aquí en mi natal Valencia y por circunstancias del destino, pues estar en el propio estado Carabobo para este atrevimiento que me confiere el profesor Carlos Cruz. Quería agradecerles inmensamente a la Academia de Historia del Estado Carabobo la oportunidad que me dan de conversar con sobre uno de los personajes, pues, más importantes de nuestra historia. Yo quiero además iniciar esta conversación más bien con una cita del profesor Ramón J. Velázquez, cuando inicia su célebre libro de las conversaciones imaginarias con Ramón J. Velázquez, con Juan Vicente Gómez. Y Ramón J. ahí decía, esto es un mero estudio periodístico, no quiero que sea tomado en cuenta como un tratado histórico, ni mucho menos va a ser tratado como un tratado de la sociología. Por supuesto, cuando uno se adentra en el libro, uno se encuentra con todo lo contrario, pero en mi caso sí es un atrevimiento y ni es un esfuerzo técnico histórico, así que con el respeto de los historiadores, las opiniones que les voy a dar no son propias de un historiador, sino de un apasionado de la historia y sobre todo de haber tenido por muchos años una pasión por este personaje y por conocer desde que era muy joven a este enigmático personaje como lo llegó a determinar Jorge Olavarría en su libro sobre Juan Vicente Gómez, que es de los más completos. Indalecio Lévano, Ramón J. Velázquez, por supuesto, Jorge Olavarría, Tomás Polanco Alcántara, Manuel Caballero, son de los venezolanos que se acercan a estudiar a este emblemático personaje. Y que nosotros en estos tiempos de decadencia, parafraseando a nuestro
también coterráneo José Rafael Pocaterra, en estos tiempos de decadencia, que sí ahora sí estamos viviendo tiempos de decadencia realmente, pues bien vale la pena a estudiar a este personaje muy importante de nuestra historia. Yo a la vez de Arturo Uslar Pietri quisiera, yo generalmente he esquematizado la historia de Venezuela en tres grandes etapas. La primera es la etapa prepetrolera, que por supuesto está en esa etapa prepetrolera. Vamos a... Rebeca, por favor, oye, que se nos está metiendo el ruido acá. Ya. Listo, ok. Sí, queríamos, muy importante cuando estábamos hablando de esta Venezuela prepetrolera. La Venezuela prepetrolera es la Venezuela muy rural, una Venezuela que viene de la guerra de independencia, de una guerra civil muy cruenta, un siglo XIX devastada, la economía devastada por las guerras. Primero la rebelión popular de 1814 de Boves, que destroza todo el estamento colonial, destroza la economía. Eso, por supuesto, termina con las dificultades de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y la Cociata. Eso además es acompañado de los golpes y contragolpes del siglo XIX y las constantes las dificultades que vivió el siglo XIX venezolano, sumamente caudillesco, dividida, una nación fracturada. Y es Gómez precisamente el puente hacia una segunda parte de la historia de Venezuela, que es la Venezuela petrolera. La bisagra entre la Venezuela prepetrolera y la Venezuela petrolera es Juan Vicente Gómez y sus 27 años de mandato. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Pero para analizar este personaje hay que analizar un poco las circunstancias en que nace ese personaje, dónde nace, cómo nace y de dónde viene. Lo primero es que Juan Vicente Gómez es un hombre con una personalidad que es surgida en muchas dificultades desde el punto de vista personal y desde el punto de vista económico. Comienza primero, él es hijo de Pedro Cornelio Gómez. Pedro Cornelio Gómez es un hijo natural de Ana Dolores Gómez con José Rosario García. Esto es bien importante porque la personalidad de Pedro Cornelio, que puede ser, que es el mayor de una familia tachirense del siglo XIX, a él le heredan la hacienda La Mulera y a él se la asignan. Esa finca era de su padre, de José Rosario García, que es el hombre que le da la fortuna si quieres, el pedazo de tierra de la familia Gómez. Ahora, fíjense que es importante porque viene de dos familias, las Garcías y los Gómez, vienen de familias, los Gómez vienen de familias realistas, venidas a menos. Es decir, de cómo la guerra de independencia afectó muchísimo a la ascendencia del general Gómez, porque es Gómez Pedro Cornelio Gómez es Gómez por su mamá, pero no por su padre, que es José Rosario García, que viene de ser descendiente de una familia de próceres de la independencia, es decir, de familias rivales. Esto es un dato bien importante entre los García y los Gómez, que nunca van a permitir el matrimonio entre Ana Dolores y José Rosario, a pesar de los 8 hijos que tienen. Y la hacienda La Mulera le corresponde no a los García, que José Rosario García, el abuelo de General Gómez, llega a tener 2 hijos con su propia prima. Pero esa prima es prima y tiene 2 hijos con ella, etcétera, pero sus hijos, a quien les va a heredar la hacienda La Mulera y quien les va a dar el mayor protagonismo, a Pedro Cornelio, son como sus hijos los predilectos, aunque eran los hijos naturales. Eso es un tema bien complicado, pero que el que se convierte en el gran patriarca familiar es Pedro Cornelio Gómez. Pero Pedro Cornelio muere también y muere joven, relativamente joven, y le hereda la hacienda a su hijo Juan Vicente. Pedro Cornelio sí se casa formalmente y forma una familia que son los Gómez Chacón. Esos Gómez Chacón se crían y nacen en la hacienda La Mulera.
que van a vivir allí hasta que Juan Vicente Gómez se une junto con Cipriano Castro para defender al presidente Raimundo Andueza Palacio en su interés por reelegirse y en contra de la revolución legalista de Joaquín Crespo, y se quedan prácticamente sin bienes una vez que ellos son acabados en esa intención. Fíjense que hay un dato curioso en todo esto. Cuando muere Pedro Cornelio, pues el que queda al frente de la hacienda es Juan Vicente. Y Juan Vicente termina siendo el gran jefe del clan Gómez. Esto es muy importante, este dato, porque este dato va a tener repercusiones históricas muy importantes hasta 1945 y en la sucesión presidencial de todos estos años. En el año, imagínense ustedes lo que corresponde a la personalidad de aquel joven que adquiere la obligación de mantener a toda una familia, y que cuando se ve afectado por su derrota por acompañar a su compadre Cipriano en defender al gobierno de Andueza Palacio, resulta ser que triunfa Crespo y ellos tienen que huir. Y huyen a una propiedad que había comprado ya Gómez, que era la hacienda Bella Vista en Cúcuta. Entonces tiene que huir la familia Gómez entera junto con Juan Vicente a la cabeza, pero no solamente, es que tenía que ir su mamá, se iban todos sus hermanos, sus sobrinos, es decir, que Juan Vicente pudiera darse que es el buen padre de familia. Es un hombre ocupado del tema de la familia, pero un hombre que tiene que lidiar con toda la familia, la carga cuesta, la asume y la echa para adelante. Y él está pendiente incluso de los estudios de sus hermanos. Es muy importante, por ejemplo, el nombre de Aníbal, que es su hermano menor, que es un hombre muy letrado. Incluso llegó a el dato que les puedo tener de esa familia, es que Aníbal Gómez es el único de los Gómez que estudia en el colegio del padre Jáuregui, que recientemente además lo visité allá en el Táchira. Y luego está este Aníbal lo envía Gómez a estudiar a Pamplona, en Colombia, que era donde estudiaban las mejores familias del Táchira. Eso también siempre va a estar presente en la personalidad del general Gómez, la necesidad de la educación, la necesidad de formar a sus hijos, de formar a sus hermanos, de estar pendiente de toda su familia. Gómez es un hombre muy familiar y muy pendiente de las obligaciones familiares. En medio de aquellos años, también del Gómez hacendado, él se enamora locamente de una mujer casada que es de Dionisia Bello de Torres. Y un día, pues, se la lleva de su casa con sus dos hijos que ya tenía. Uno de ellos es Teresa, que luego va a ser la mujer de Juancho Gómez y quien le va a dar dos hijos a Juancho Gómez. Pero se lleva a Teresa y todos ellos también van a vivir en La Mulera. Y en La Mulera nace el primero de sus hijos, que es José Vicente, que luego va a ser vicepresidente de la República y donde va a tener una especial anécdota. Juan Vicente Gómez, la primera etapa de su vida se va formando en eso. Es el heredero de una finca, es el heredero de una responsabilidad familiar, pero además es un hombre que genera fortuna y genera fortuna propia ya siendo muy joven. Es un hombre muy ordenado y todos los perfiles psicológicos del general Gómez que se han leído y que se han hecho desde esa etapa de su vida, era un hombre muy austero, pero muy ordenado y desde el punto de vista financiero sumamente ordenado. Pero además colocaba muy bien sus inversiones. Juan Vicente Gómez, luego, bueno, en ese devenir, en esa época, como les decía, conoce a Cipriano Castro, es su compadre, se hacen compadres, se hacen compañeros, pero Gómez no es un hombre político, no es un hombre guerrero. Cipriano sí lo hace cuando Juan Vicente se va con él a defender al gobierno de Raimundo Andueza Palacio, lo hace coronel y de ahí comienza a ser el coronel Juan Vicente Gómez. Pero en ese momento, cuando se unen Castro y Gómez, militarmente hablando, porque ya estaban unidos desde el punto de vista de amistad,
cuando él se va a defender al gobierno de Andueza Palacio y ellos ganan. El que no gana es Andueza Palacio en el resto del país, pero Gómez y Castro sí ganan y controlan el Táchira. Pero se ven obligados, una vez que triunfa Crespo, a salir de allí. Y a Gómez le confiscan la mulera. Y Gómez se fue del país junto con Cipriano Castro, y quien mantiene durante 7 largos años de exilio a Cipriano Castro es Juan Vicente Gómez, y todos viven en esa hacienda de la propiedad de ellos, la hacienda Bella Vista, en Cúcuta. Y de ahí es que van a partir los 60 hombres a caballo, en mulas o a pie, que salen, los 60 andinos que salen en la gran revolución liberal restauradora. Pero la revolución liberal restauradora, que se da en medio de unas circunstancias, pues como estamos cuando Venezuela cumple una etapa histórica, que es el régimen de Ignacio Andrade, es un símbolo de cuando el poder entra en absoluta decadencia. Ahí había todos los hechos de corrupción habidos y por haber, un poder sumamente menguado. Joaquín Crespo era que había impuesto a Ignacio Andrade como presidente después de un fraude electoral contra el Mocho Hernández. La situación era muy mala en ese momento, sumamente grave, sumamente delicada y muy dividida. Y Venezuela en ese momento es la consecuencia de, como les decía, de la guerra de independencia más cruenta que había tenido toda América Latina, porque había sido una guerra civil terrible, de la guerra federal, que también se llevó más prácticamente al 20% de la población, de todas las guerras, golpes y contragolpes que se habían vivido, y además del régimen de Guzmán Blanco, quien había dado las bases de la fundación de un pequeño estado, pero que luego de su ida a París definitivamente y de la guerra entre los guzmancistas, aquello había quedado en un terrible estado y muy deplorable, el estado venezolano, y sumamente débil. Y además sumamente dividida. Es decir, ahí no había una crisis de estado, ahí había una crisis de nación. Entonces, lo que se encuentran Castro y Gómez cuando ellos intentan salir de la hacienda Bellavista allá en Cúcuta y se van y quieren pasar al Táchira, lo que se encuentran es un país desmantelado. O sea, un estado totalmente desmantelado y muy dividido, muy fracturado. A tal punto que cuando entran esos 60 andinos, que acabo de ver el monumento allá en Capacho, que le tienen un monumento a los 60 andinos que pasaron, a los 60 tachirenses que pasan el río Táchira y llegan al Táchira. Fíjense las cosas de la historia. Llegan esos andinos, pasan el río Táchira y lo que se encuentran es que no pueden controlar el Táchira. Y ellos pierden el control del Táchira. Y cuando saben que viene el ejército formal del gobierno de Andrade a tomar el Táchira, ellos en vez de huir hacia atrás, hacia Cúcuta, huyen hacia adelante. Y entonces se van hacia la zona de Barquisimeto, y ellos no ganan nunca el Táchira, sino ellos pasan a Barquisimeto, y de Barquisimeto tienen 2 o 3 altercados y luego entran a la batalla de Tocuyito, que es una batalla muy importante, que es una batalla donde sale herido un primo del general Gómez, sale muerto, perdón, un primo del general Gómez, hermano de Eustoquio, por cierto. Ahí en esa batalla, es muy importante también de referirles, porque lo pasé por alto, la presencia del general López Contreras, del joven Eleazar López Contreras, entre los 60 andinos que pasan el río Táchira y entran a Venezuela. Está allí Eleazar López Contreras. Y llegan a Tocuyito, y en Tocuyito, por un acuerdo con el general Luciano Mendoza y con la sociedad valenciana del momento, pues es prácticamente aclamado Cipriano Castro. Es decir, Cipriano, y además no vayan a creer que es que llegó y siguió librando batallas hasta llegar a Caracas triunfante. No, eso no es cierto. La verdad es que en Valencia ya es proclamado, el gobierno se rinde, las fuerzas que lleva el general Luciano Mendoza se rinden ante la revolución restauradora, que no es más que 60 hombres que acaban de llegar y tomaron el poder en Tocuyito. Imagínense ustedes la complicidad de todos los caudillos del centro y sobre todo de un grupo de generales que querían despojar a Ignacio Andrade de la presidencia de la República, y dijeron: nada,
llegó Cipriano Castro, vamos a poner la mano porque ese definitivamente es el hombre que va, que vamos a ponerlo aquí. O sea, pero que llegó con mucha fuerza, no es verdad. Cipriano Castro llega por circunstancias, por casualidades, llega allí junto con Gómez, y Gómez es el segundo al mando. Y es el segundo al mando porque luego de las primeras batallas que se dan o de los primeros conflictos, Cipriano Castro hace que designar a Juan Vicente Gómez su segundo al mando. Luego Juan Vicente Gómez está allí, pero él no tiene gran poder militar y no es una gran referencia tampoco dentro de la Revolución Restauradora. Pero una vez que llama allí, cuando llegan ahí a Valencia y se ponen de acuerdo y prácticamente se rinden los actores más importantes y los jefes y los caudillos centrales del país, se rinden entre comillas a Castro porque creían que podían manipular a Castro. Pues bueno, lo montan en un tren y llega Cipriano Castro a Caracas y se juramenta ante la Corte Federal y de Casación y se juramenta ante el Congreso. Es decir, llegan allí y toman el poder. Y al día siguiente es que llega Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez llega con su hermano Aníbal, que además le da disentería, sufre de un ataque de disentería muy fuerte después de la batalla de Tocuyito. Y Gómez no es recibido por nadie. Gómez es recibido por... tuvo que alquilar un coche que estaba ahí cerca de la estación de Caño Amarillo y llevárselo a casa de un pariente del Táchira, de una persona que tenía una pensión, a ver cómo lo podían atender a su hermano, y que luego de un par de días muere de disentería ahí en las manos. Y luego es que lo nombran vicepresidente de la República. Y comienza a ser Gómez un personaje que cada vez va a tener mayor importancia dentro del gobierno de Cipriano Castro. Gómez va a ir siendo poco a poco no solamente el compadre, sino que va a ser el gran unificador de la familia tachirense y de las familias tachirenses alrededor del poder. Y eso es muy importante saberlo, porque lo que va a ocurrir en 1908 no es simplemente un golpe de un compadre que le quita al otro, era el país entero, y en especialmente los que habían acompañado a Castro desde siempre, que acompañan a Gómez en la toma, como lo se llama. Eso no fue ningún golpe de Estado, porque en 1908 no hubo un golpe de Estado. En 1908 el vicepresidente de la República es encargado por la Corte Federal y de Casación, que declara la vacancia del cargo por Cipriano Castro, y esto es muy, muy importante saberlo, y luego es el Congreso quien lo ratifica también como presidente de la República para el periodo entre 1908 hasta 1913, que ya comienza otro cantar. Pero esto es muy importante porque Gómez es un hombre que llega a consecuencia no de un golpe, sino respetando el hilo constitucional y el hilo legal. Es decir, no hay un rompimiento del hilo constitucional con la llegada de Juan Vicente Gómez en 1908. Quiero, para no hacerme tan largo todo este tema, sí quería simplemente dibujarles un perfil psicológico del Gómez que es hacendado, del Gómez que es un hombre muy familiar y que es un hombre que convoca a la familia tachirense, a las familias tachirenses que están alrededor del poder. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante también entenderlo y captarlo. Juan Vicente, cuando asume la presidencia de la República, es un hombre aclamado. Después del desastre de Cipriano Castro en el poder, Juan Vicente se vuelve, en ese momento, es un hombre que es acompañado por lo mejor de Venezuela. Se había ganado todas las estrellas, porque es muy importante decir esto. Gómez es el hombre que acaba con los caudillos regionales y que va luego, esos mismos caudillos que llevaron a Cipriano Castro al poder, son los mismos, esos mismos caudillos van a ser eliminados por Juan Vicente Gómez al frente del Ejército Nacional. Y ahí es donde él se gana todas las estrellas como militar, y el respeto político se lo gana en 1903.
Entonces, todos estos conflictos que habían generado, el bloqueo, etcétera, bueno, hay una gran cantidad de detalles históricos que no quiero parar porque seguramente se los habló el doctor Arraiz Luca en el análisis de Cipriano Castro. Pues Juan Vicente Gómez es el hombre que llega en 1908 amparado por toda la élite venezolana. Nombran un Consejo de Estado. En ese Consejo de Estado, en principio, además es presidido por el general Juan Pietri, abuelo de Arturo Uslar Pietri, por cierto. Y luego está José Gil Fortul y están los mejores venezolanos que están acompañando a Gómez y la élite caraqueña acompañando a Gómez en el inicio de su gobierno. Hay libertades de prensa, vuelven las libertades de prensa. Es un régimen absolutamente constitucional y uno de los regímenes más democráticos de la historia del país desde el punto de vista de libertades de prensa, de liberación de presos políticos, de convivencia nacional. Incluso desde el punto de vista fotográfico, las primeras fotos del general Gómez entre 1908 a 1913, el general Gómez siempre lo van a ver vestido de civil. Las fotos presidenciales del general Gómez hasta 1913 son civiles. Las fotos del general Gómez posteriormente a 1913 sí lo van a comenzar a ver vestido con su casaca militar. Muy a su personalidad, pero desde 1908, y eso va a continuar prácticamente hasta 1935, Gómez se va a rodear de la intelectualidad venezolana, que es muy criticada por José Rafael Pocaterra, que es muy criticada por los jóvenes del 28, que es muy criticada por toda la generación de escritores que surgen por los jóvenes, pero es que eso tiene una justificación, y era que Venezuela era un completo desastre hasta entrado el siglo XX. ¿Y quién es el gran pacificador de Venezuela? No solamente porque dobla a los caudillos militares, derrota a Luciano Mendoza, derrota al general Manuel Antonio Matos con la revolución libertadora que costó también, que fue una de las últimas grandes batallas y de las grandes revoluciones de la historia de Venezuela. Pone en cintura al país, derrota militarmente a todos estos caudillos, se reunifica, pero luego va a ir a partir de 1908 también que llega ya pasado a 1913 a una gestión de gobierno particularmente eficiente y ordenada, como prácticamente había podido llegar a su hacienda en La Mulera. Pero él convoca a los mejores venezolanos a que formen parte de su gabinete y son los mejores venezolanos de su época quien van a avalar a Gómez, pero lo van a avalar incluso hasta teóricamente, filosóficamente hablando, como Laureano Vallenilla Lanz, que llega a escribir El gendarme necesario para justificar la presencia de Gómez en el poder. Porque a los venezolanos lo que les podía aterrar en aquel momento era que volviéramos al siglo XIX y a las dispersiones y al desorden y a la guerra civil. El año 28 se da porque Venezuela ya es un país pacificado y hay estudiantes universitarios. Antes prácticamente no existían estudiantes universitarios. Lo que existían era prácticamente, bueno, soldados eran los que existían en ese momento. Entonces, lo que estamos viendo a partir de este año 1908, o este primer Gómez, como pudiéramos hablarle, que comienza a verse esa bisagra entre la Venezuela prepetrolera y la Venezuela petrolera, es tres etapas muy marcadas del gobierno de Gómez o de la historia de Gómez. Entre 1908 y 1913 vamos a encontrar un Gómez prácticamente que un Gómez convocante. Es el Gómez que va a consolidar las instituciones, la constitucionalidad, la legalidad. Pero a partir de 1913, esa misma élite caraqueña también, y por supuesto con su influencia, Gómez se consolida en el poder a partir de 1913. Y además quien justifica el golpe de Estado, prácticamente que hubo un golpe de Estado en 1913, en lo que hay un cambio constitucional, sugerido por el Consejo de Estado, se elimina prácticamente el Consejo de Estado y entra el gobierno más fuerte de la segunda época, la segunda etapa del gobierno de Gómez, que es ya la época
donde comienza a consolidarse la dictadura militar. Y esa dictadura militar va a consolidarse a través del tiempo hasta 1922. Y eso es muy importante, esta etapa, porque además es una etapa donde se consolida la hegemonía familiar. Miren, yo creo que inclusive hemos podido terminar, y aquí hay un incidente histórico que les voy a contar, pero en esta etapa sí comienza a ser Gómez el del puño firme. Por supuesto, es un Gómez que persigue a Cipriano Castro hasta que Cipriano Castro muere en el 24. Es un hombre que consolida las cárceles, que también consolida la mano dura en las cárceles. Es quien impone prisión a su compadre Román Delgado Chalbó, que lo ayuda a ganar las batallas contra los caudillos, pero luego inicia una conspiración. Pero en esta etapa de gobierno también surge un personaje clave en nuestra historia, abandonado muchas veces y de la que yo les confieso ser fanático, que es de Román Cárdenas. Román Cárdenas es el ministro de Obras Públicas de Gómez y es el que diseña todo el plan de las carreteras a nivel nacional. Esto es muy importante porque esto acaba con la crisis de nación. Venezuela comienza a comunicarse. Venezuela comienza a conectarse, porque recuerden que veníamos de la Capitanía General de Venezuela, una Capitanía General muy joven, a prácticamente decretada en 1777 y ya en 1810 ya estaba declarada la independencia. Es decir, no teníamos los formatos ni la tradicionalidad de los otros virreinatos en el resto de América Latina, pero ahora comienza a haber una conexión entre varias zonas de Venezuela. Y esa conexión se da a través del plan de carreteras, cuyo principal protagonista es Román Cárdenas. A ese ministro estrella, Juan Vicente Gómez, lo llama a Maracay, y esto es importante, para ofrecerle el Ministerio de Hacienda por su buen ejercicio que había tenido el control de las carreteras. Y él le dice al general Gómez: no, mire, benemérito, yo no le puedo aceptar ese cargo porque yo no sé nada de economía. Yo puedo saber de carreteras o de obras civiles, pero yo no sé nada de economía. Y le hace un planteamiento a Gómez y le dice: general, mándeme usted al exterior a estudiar Hacienda, que yo cuando regrese, yo me encargo, pero yo necesito estudiar economía para hacerme cargo de la tarea que usted me está encomendando. Y así fue. El general Gómez lo nombra jefe de la legación venezolana en Londres y es uno de los primeros venezolanos egresados de Oxford. Y ese hombre regresa a Venezuela y es el que dicta y crea la Hacienda Pública Nacional. Imagínense que la ley de la Hacienda Pública Nacional de 1918 es la ley de la Hacienda Pública Nacional que va a estar en vigencia con algunas reformas puntuales hasta el año 2000. Imagínense ustedes la secuencia histórica y la tradición de Estado que comienza a darse a Venezuela, que con todos los cambios políticos que hubo, hasta el año 2000, con toda y la democracia, pues había que respetar las instituciones del Estado. Podíamos cambiar de gobierno, pero el concepto de Estado estaba ahí. Pero ¿quién derrumba esa ley de la Hacienda Pública Nacional? La derrumba nada más y nada menos que Hugo Chávez. Y esa, por supuesto, para mí es una de las grandes críticas. Comienza la destrucción del Estado venezolano. Pero esas bases del nuevo Estado y del Estado moderno son construidas por Juan Vicente Gómez y por este ministro estrella, que es Román Cárdenas, por supuesto. Hay otros grandes hombres que lo acompañan: Gumersindo Torres, Pedro Miguel Arcaya. Los más ilustrados son quienes lo acompañan, como les decía, en su gobierno. Y por supuesto, pero hay una etapa también muy gris de esta época, que es que se consolida también la dictadura familiar. Y de nuevo, los integrantes de la mulera vienen a consolidarse en esta etapa entre 1913 a 1922, vienen a consolidar el clan familiar hasta con reforma constitucional incluida. Entre 1913 y 1922, recuerden algo, el presidente no es Gómez. ¿Cómo? Si no es Gómez. Es Victorino Márquez Bustillo. El Congreso elige a Gómez
crea además la Comandancia General del Ejército, la Comandancia General, el comandante en jefe pues, de las Fuerzas Armadas es Gómez. Él se encarga de la comandancia de las Fuerzas Armadas, pero deja a Victorino Márquez de presidente provisional de la República. Y eso corre hasta el tiempo, hasta 1921-22, cuando hay la gran crisis de salud del general Gómez, que se le presenta en Maracay por una crisis de un cálculo renal. Que por cierto, lo iba a atender primero el doctor Chacín, que era su médico en Maracay, pero no, llaman al doctor, ya les voy a decir, ya el satélite se me conecta y se los comento. Pero bueno, es atendido esa crisis. Y ahí es la primera crisis del gomecismo. La primera gran crisis del gomecismo es la enfermedad de Juan Vicente Gómez en 1921. Es el 15 de octubre se da esa gravísima situación que se da allí. Y esa gravísima situación de salud del general que está en Maracay genera una crisis constitucional. Y genera una crisis constitucional y comienza una rebatiña familiar por a quién le correspondía el poder. Entre los juanchistas, que era Juancho Gómez, el primer vicepresidente de la República, y el segundo, o el inspector general del Ejército, que es nada más y nada menos que José Vicente Gómez Vicentico. Y entonces comienza el primer conflicto familiar por el poder en Venezuela. ¿Quién se iba a quedar con el poder? Si los partidarios de Juan Crisóstomo Gómez, Juancho, o los partidarios de Vicentico Gómez de José Vicente. Y también hay un personaje que vale la pena mucho recordar, que es a Josefina Revenga, la esposa de José Vicente, que es con quien Gómez prácticamente es la parentela entre la familia Gómez, porque ese matrimonio fue muy criticado entre los tachirenses, porque generalmente se casaban entre ellos, entre las familias que habían llegado del Táchira. Y aquí voy a hacer, sí, una disgregación importante, para que no se me vaya a olvidar. En el Táchira es designado Eustoquio Gómez como presidente del Estado Táchira, produciendo un desastre increíble y uno de los gobiernos de mayor represión, porque las enemistades del Táchira son trasladadas a Caracas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las familias que habían adversado a Castro y a Gómez, y especialmente a Gómez, son prácticamente sacadas de Venezuela. Se estima, según el propio Olavarría, y que son ratificadas también por Manuel Caballero, se estima que fueron entre 10.000 y 20.000 familias tachirenses que se fueron desplazadas a Colombia por el terror sembrado por Eustoquio Gómez. ¿Quién era Eustoquio? Eustoquio era un primo hermano del general Gómez, hijo de Fernando Gómez, hermano menor de Pedro Cornelio, del papá del general Gómez. Entonces, Eustoquio es un personaje además que hay que ponerlo aquí en el ajedrez, porque también va a ser muy importante para el fin del gomecismo. Un hombre con una personalidad bastante peculiar, Eustoquio, pero un hombre que asesinaba a sangre fría. Esto es una de las grandes sombras del gomecismo y del gobierno del general Gómez, está en quién fue Eustoquio Gómez. Ese primo, pero que es el que le hace los trabajos sucios. Pero a él le encomiendan el Táchira, porque las familias que no son parte de ese clan tachirense que manda en Venezuela son absolutamente desplazadas y aterrorizadas. Eso es bien interesante ponerlo allí. Pero en los que llegan a Caracas, ejercen un poder fundamental, a tal punto que una de las grandes lunares que generan el 18 de octubre es ese error histórico del presidente Medina de buscar luego un sucesor, pero que tenía que ser tachirense. Eso sí es una sucesión en el tiempo, porque la verdad que se comete un error histórico y seguramente eso va a ser objeto de debate entre padre e hijo cuando hable del gobierno del general López Contreras, que lamentablemente no me toca a mí defenderlo, pero entre Gómez, López y Medina hay muchas diferencias. Desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de políticas públicas, no fue una sucesión dinástica de Gómez la llegada de López Contreras, ni mucho menos. Además, por las acciones propias
que llega a ser el general López Contreras contra la familia Gómez al finalizar el mandato de Gómez. Pero fin de esta digregación, pero sí es el tema de Eustoquio que quería tocárselos, y ese particularmente del clan tachirense. Pues bien, en el año 21, a partir del 15 de octubre, se da la crisis de salud del general Gómez, pero el general Gómez supera esa crisis de salud. Y esa crisis de salud hace y promueve él una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional hace que se consolide ahora la gran dinastía de la familia en el poder. Porque para resolver los problemas sucesorales, él había resuelto lo siguiente a partir de 1922, que quien lo sucede, él ya se encarga formalmente de la presidencia de la República, ya no es Victorino Márquez, ya él en persona. Él va a tener luego y va a escoger a otros, como el caso de Juan Bautista Pérez, pero Gómez llega en 1920, con la constitución del 22, pues Juan Crisóstomo Gómez es designado gobernador del Distrito Federal y primer vicepresidente de la República. Y Vicentico es el segundo vicepresidente e inspector general del ejército. Y comienza la guerra del clan Gómez, que va a terminar con el asesinato en Miraflores del primer vicepresidente de la República. Otra cosa que tiene que ver con el Palacio de Miraflores, que el Palacio de Miraflores comienza a ser, que es el, como lo llamaba Betancur, el feo caserón crespero, que yo creo que por ahí debe pulular el fantasma de Crespo, que nos ha dejado tantas estelas de corrupción y de desastre como símbolo, porque el Palacio de Miraflores es construido, es un símbolo de la corrupción, y no por lo que es hoy, que ya bastante es, pero el tema es que fue construido, el Palacio de Miraflores fue construido con corrupción, por la corrupción y para lo ostentoso de la corrupción del señor Crespo y de su esposa Jacinta Paredes. Pero es Castro quien lo hace ser el Palacio Presidencial, y Gómez nunca lo usa de Palacio Presidencial, sino él se queda en una casa, que era la casa número 5, que quedaba muy cerca de Miraflores. Él no usa y no duerme nunca en Miraflores, de esos misterios de la personalidad del general Gómez. Que sí quiero añadirles otra cosa, que a diferencia, muy citado por Olavarría, muy también en las conversaciones imaginarias de Ramón J., y el propio Uslar Pietri lo desarrolla en partes de oficio de difunto, en Cuéntame a Venezuela, etcétera, es el tema de la personalidad austera del general Gómez y las condiciones en que vivía el general Gómez. El general Gómez era un hombre muy austero. La narrativa y todos los estudios que hay alrededor de la personalidad de Gómez, de cómo vivía él, de la cama en donde estaba, de lo que usaba, del personal que tenía alrededor, él prácticamente vivía como un cuartel militar, rodeado de sus edecanes. Él nunca permitió que ninguna mujer, ni Dionisia Bello, con quien ya les había hecho referencia, era la madre de sus primeros hijos, y luego en el matrimonio de Román Delgado Chalbot y de su esposa, que bueno, en el matrimonio de Román Delgado y de Luisa Elena Gómez Bellutini, Gómez conoce ahí a Dolores Amelia Núñez de Cáceres, que va a ser su segunda mujer. Nunca se casa, pero esas son las dos mujeres de 33, según lo que nos cuenta Tomás Polanco Alcántara, y de los 74 hijos que tiene. Pero de estas dos van a ser las dos mujeres principales alrededor de Juan Vicente Gómez. Cuando esa crisis del 21, cuando esa crisis de salud, ni Dionisia Bello ni Dolores Amelia Núñez de Cáceres pudieron ver nunca al general Gómez, porque el general Gómez tenía además como norma que si no las visitaba él, ellas no podían venir a su casa a visitarlo. El que iba a visitarlas era él. Y él solamente vivía con sus edecanes y su gente de absoluta confianza. Es más, imagínense ustedes que él lo que le gustaba era el café que le
hacía Vicentico. O sea, había cosas anecdotarias del general Gómez increíbles y que relatan su personalidad. Y por supuesto, la personalidad de Gómez es la típica de un andino también, de un andino conservador, un hombre muy cauto. Pocaterra decía de Gómez que era un hombre que a todo el mundo le decía sí señor, y que terminaba con la frase del sí señor, y que esperaba con mucho tiempo y conversaba a todo el mundo y que escuchaba a todo el mundo, pero no trataba nunca de opiniones ni ofendía ni injuriaba a nadie, muy contrario a la personalidad de otros tachirenses que hicieron bien la política nacional, como el caso de Cipriano Castro o casos como Carlos Andrés Pérez, pero que tenían personalidades muy diferentes. Pero el caso de Gómez, el hombre es un hombre muy tranquilo, es un hombre muy calmado y es un hombre que escucha. Hay una anécdota del general Gómez en los años 30 que decía que fueron a visitarlo a la Cámara de Comercio de Caracas, que había una gran crisis y la frase del general Gómez después que hablaron todos y ahí se acabó la reunión, fue que el general les decía, no se angustien, que las crisis se solucionan por sí solas. Y esa era, y ahí terminó la reunión. Pero lo general era que él sí tomaba en cuenta, pero tampoco la satanización aquella de Gómez, que decía que era un campesino bruto, que no sabía leer y escribir. Ese tipo de cosas no son verdad. Gómez es un hombre que escribía, le gustaba mucho que le leyeran, pero no porque no supiera leer, sino porque le gustaba que los demás le leyeran. Y había como una costumbre de varios profesores que iban a su habitación a leerle novelas, literatura, libros que estaban de la actualidad, se los iban a leer allá a Maracay. Bueno, como quería volver entonces a la etapa de esta hegemonía, que es muy importante esta etapa entre el 21 y el 23, porque Venezuela ha podido ser como Somoza en Nicaragua y tener o como Trujillo, que intentó tener una sucesión dinástica. Pero esa sucesión dinástica de esa segunda etapa del gomecismo se acaba en 1923 con un gran pleito familiar que termina con el asesinato de Juan Crisóstomo Gómez, Juancho Gómez. Fíjense que esto es un hecho bien importante. Nunca se supo quién fue. Juan Liscano escribe una vez el asesinato de Miraflores. Recuerdo que además fue un libro que mi padre me regaló teniendo 12, 13 años. Y Juancho fue un personaje también digno de cuidar, digno de cuidado. Era de mucha confianza del general Gómez. Era un hermano muy querido por el general Gómez. Y a él le encarga la primera vicepresidencia de la República. Sin embargo, él tiene un amorío que termina en un concubinato con una hija de Dionisia Bello, con Teresa Torres. Y con ella va a tener dos hijos que vivieron hasta hace muy poco y que son Gómez Torres. Esos son dos hijos que no van a aparecer nunca en la historia de Venezuela, pero que prácticamente son desaparecidos, pero por una coincidencia y por alguien muy cercano a ellos y descendiente de esa familia, me pude yo enterar que existían y que existieron esos hijos de Juancho Gómez con Teresa Torres Bello. Ahí habían un cortocircuito desde siempre y en virtud también de ese amorío con Dionisia. Es decir, había un cortocircuito de Dionisia Bello con Juancho. Primero por la sucesión presidencial, porque si el caso de que Gómez moría, pues quien se tenía que encargar era Juancho. Entonces surgieron los juanchistas y los vicentistas, como les comenté hace un rato. Pero resulta que Dionisia obviamente quería que el sucesor de Gómez fuera su hijo José Vicente. Y ahí comienza la gran pelea. Gómez no supo lo que hizo cuando constituye aquella dinastía familiar, porque lo que va a hacer es fracturarse y dividirse la familia por el poder. Y termina, por supuesto, con el asesinato de Miraflores. Muere de 32 puñaladas Juancho Gómez en el Palacio de Miraflores. El general Gómez, bueno, le afecta muchísimo su muerte, muchísimo,
muchísimo la muerte de Juancho, le afecta mucho en lo personal. Y una primera medida que se conoce es la sacada de Dionisia Bello de Maracay, y Dionisia se va a Los Teques. Y poco tiempo después, Dionisia se va a París, se va a Francia. Y bueno, y ella no va a regresar, se va a quedar en el exilio siempre. Desde ese exilio que le impone Juan Vicente. Juan Vicente, de quien sí se rodea de mujeres, de sus hermanas. Sus hermanas sí son muy importantes en la vida del general Gómez, quienes están alrededor de él. Indalecia, su hermana Regina, que es muy importante también en la vida del general Gómez, que va a estar con él. Hay un episodio terrible, muy triste además, de los saqueos del año 36, cuando saquean la casa de Regina Gómez. La empujaron, ella tuvo una fractura, eso lo cuenta Jorge Olavarría en sus historias. En el Gómez, un enigma histórico que se los recomiendo a todos, que es uno de los libros más completos de datos familiares que van a un poco a, porque la investigación de Tomás Polanco Alcántara es extraordinaria, muy objetiva, muy seria, pero la de Gómez va, la de Jorge Olavarría va mucho al tema familiar, y es una investigación muy seria sobre la vida de este importante hombre venezolano. Entonces, bueno, retomando, es asesinado Juancho, pero hay dos episodios bien importantes. El primero es, bueno, la salida de Dionisia Bello muy cerca de ese asesinato, de las esferas del poder. Queda aún como único vicepresidente de la República y sigue como inspector general del Ejército Vicentico Gómez hasta los hechos de 1928, hasta la revolución de la Semana del Estudiante, la rebelión de los estudiantes. Coincide, eso no hay prueba alguna, pero vinculan a Vicentico con la rebelión estudiantil y haber aprovechado los hechos de la rebelión estudiantil para dar un golpe de Estado contra su padre. Sin embargo, eso no está comprobado. Pareciera ser que con ocasión de la Semana del Estudiante, un sacerdote a quien le habían confesado quién había ordenado el crimen de Juancho en el 23, es en el 28 cuando efectivamente le cuentan a Gómez que tanto Dionisia como Vicentico estaban involucrados en la muerte de Juancho. Y en ese momento ya están definitivamente, Gómez llama, tiene que haber sido un hecho, o estaba involucrado en un golpe de Estado contra su papá, o definitivamente estuvo involucrado en el asesinato de Juancho, o pudieron haber sido las dos. Pero en una de las veces que se dio a Gómez y en toda su historia, que había perdido prácticamente los, que estaba, pero que rabioso, impresionantemente rabioso, fue en la época de ese abril de 1928, cuando llama a José Vicente a Maracay, a Vicentico, le ordena quitarse el uniforme, le arranca las presillas, le da hasta un bastonazo y le ordena a sus edecanes también quitarse el uniforme. Y es escoltado por el gobernador de Caracas hasta el barco que lo saca en La Guaira y que lo desterra en París. En París se enferma José Vicente y pide a su papá por carta que lo deje ir a Venezuela a morirse en Venezuela. Y Juan Vicente Gómez le dice que no y muere en París. Sin embargo, hay un hecho notable, que después que muere Vicentico, pues bueno, son traídos los restos de Vicentico a Venezuela y Gómez ordena que estuviese al lado de él en el panteón de la familia Gómez en Maracay, hecho y diseñado por Carlos Raúl Villanueva. El monumento que todo el mundo puede visitar todavía, porque a pesar de todos estos tiempos todavía está el monumento a la tumba del general Gómez, que de verdad que es una belleza arquitectónica ahí en el cementerio de Maracay, justo al lado del cementerio de Maracay. Bueno, ahí en 1928 se acaba la dinastía familiar Gómez y Gómez comienza una nueva etapa que va a culminar en 1935. Esa etapa es un venezolano, es un jefe fuerte que se mantiene en el poder. Él además derrota militarmente con la Fuerza Aérea inclusive a la revolución de Román Delgado Chalbaud. Y aquí hay un tema que no puedo dejar de tocar.
que muchos hablaron de la complicidad del pueblo venezolano o del terror del pueblo venezolano a Juan Vicente Gómez. Y que solamente a partir del año 35 entonces estallan libertades y el miedo. No, había un apoyo tácito del pueblo venezolano a Juan Vicente Gómez durante toda su época. Y eso sí es una realidad. Había mucho miedo, sí había mucho miedo, pero hubo mucho apoyo, porque los que habían vivido en el siglo XIX tenían pánico de volver al siglo XIX a la muerte de Gómez. Y por eso es justificado Gómez por la élite venezolana. Imagínense ustedes, César Sumeta, Laureano Vallenilla Lanz, Pedro Miguel Arcaya, son gente muy, muy ilustre que va a respaldar a Gómez, pero era por el terror de que Venezuela no volviera de nuevo a la etapa de la corrupción, del caudillismo, de la división, de la fractura y de la crisis de nación con quien recibe Gómez el país a partir de 1908. Pero Gómez es el gran pacificador, sí fue el que es el gran comunicador, es el gran, durante su gobierno que se consolida el Estado venezolano, la hacienda pública venezolana, el código penal, el código mercantil, el código de comercio, esos son hechos por Gómez. Es decir, Gómez sienta las bases del Estado moderno, no hay ninguna duda. Evidentemente, con un gran costo, que eran las libertades del pueblo venezolano, por supuesto. No había democracia a partir de 1913 a 1935, no había ningún vestigio de democracia. ¿Era necesario? Bueno, ahí está la gran discusión histórica, que hoy la volvemos a plantear por una razón, por las difíciles circunstancias que pareciera que nos están devolviendo al siglo XIX, con todo lo que ha pasado con el chavismo, el desmantelamiento del Estado venezolano y la llegada de Nicolás Maduro y el progresivo y aún más acelerado desmantelamiento del Estado. ¿Por qué? Por el fin del Estado petrolero. Y ahora estamos en una circunstancia muy, muy similar a 1935-36. Porque cuando muere Gómez en el 35, hay una continuidad del hilo constitucional. No hay ningún rompimiento. A pesar de los cambios que hace López Contreras, ahí hay una continuidad del hilo constitucional y Gómez no designa heredero. López no es un heredero de Gómez. López es un institucionalista y que viene de ser un hombre que está al lado del general Gómez, sí, que acompaña a Gómez, sí, que es su ministro de Guerra y Marina, sí, pero él no es el asignado por Gómez, él no es designado vicepresidente de la República. Es más, estaba en manos del Consejo de Ministros designar de su seno a quien pudiera ser el presidente encargado de la República mientras se escogía por el Congreso un presidente definitivo. Pero esa es la continuidad. Ahora, llega 1935 y por supuesto ahí hay una cantidad de leyes. La primera ley de hidrocarburos que se da en Venezuela, que por supuesto muy criticada porque se decía que estaban entregando a las transnacionales, pero se produjo una formidable inversión extranjera en Venezuela que permitió que Venezuela fuese recuperando sus espacios y recuperando y creándose un país. Y Gómez, otra de las cosas es que deja construido, pero bajo su personalidad, bajo su tutoría, etcétera, deja constituido la Hacienda Nacional, pero además que es que toda la inversión que él hizo de comprar haciendas, de controlar las haciendas, de controlar las tierras, él prácticamente, López Contreras, cuando las confisca, es el inicio del Instituto Agrario Nacional. Porque las grandes haciendas de Gómez son las que luego van a repartir con la ley de la reforma agraria, porque es el Estado venezolano el primer gran propietario de tierras, pero era por la confiscación de las haciendas de Gómez. Es decir, la corrupción de Gómez no es como la corrupción de Guzmán Blanco, que tenían bienes en el exterior, que mueren en París. El caso de Gómez es un caso diferente. Todas las inversiones de Gómez estaban allí y estaban a disposición del país, salvo aquel misterio de las morocotas, que aparentemente por eso encierran a Eloy Tarazona desde la muerte de Gómez hasta su muerte en tiempos de Pérez Jiménez, que nunca le dan libertad, una cosa que es prácticamente de las leyendas del posgomecismo, que era que había pasado con Eloy Tarazona. Eloy Tarazona es encerrado, preso después de la muerte de Gómez, y no lo sueltan prácticamente, pasó 2 o 3 años y lo vuelven a poner preso y mueren encarcelado en tiempos de Pérez Jiménez más adelante. Pero
y era supuestamente, y la leyenda era porque él era el único que sabía dónde estaban enterradas las morocotas del general Gómez. Pero bueno, Venezuela es, y lo que fue en el siglo XX, las primeras bases fueron creadas por Gómez. Por supuesto, López y Medina comienzan a darle la apertura, pero ellos abren algo que existe. En cambio, en 1908 no había nada que abrir, porque todo estaba destruido, dividido, separado, y no creo que había una crisis de Estado. Había una crisis de Estado, no solamente yo creo que había una crisis de Estado, había una nación fallida en 1908. Y en 1908, incluso cuando Gómez asume el poder, les quiero decir algo. Cuando Gómez asume el poder en 1908, estaban barcos americanos cerca y estaban también los holandeses y estaban alemanes nuevamente para tratar, porque si no se daba el golpe, el cambio constitucional, fíjense que ya me iba a equivocar yo también, si no se da el cambio constitucional de 1908 de Cipriano Castro en sustitución por Juan Vicente Gómez, déjenme decirles que no hay manera. Venezuela hubiese sido un protectorado o americano o europeo, porque el Kaiser estaba detrás de Juan Vicente Gómez y está de Cipriano Castro para ponerle la mano a Venezuela, y porque éramos y es lo que lamentablemente terminamos siendo hoy por hoy, que es un campo minero, muy a propósito de las visitas y toda esta circunstancia que hoy nos está arropando de que somos un simple instrumento en medio de la guerra que se está dando en el mundo, y lo que somos un campo petrolero con un capataz encima. Creo que Juan Vicente Gómez definitivamente dio el paso para que dejáramos de ser un campo petrolero con un capataz, a pesar de él simbolizar al capataz. Creo que en los esfuerzos de José Rafael Pocaterra, de Rufino Blanco Fombona, de muchos venezolanos que critican a Gómez y que le caen encima a Gómez, hoy, muchos años después, podemos ver a Gómez con otros ojos. Y cuando lo vemos objetivamente, todos esos pasos que da el general López Contreras, que es crear el Banco Central, que es crear la Contraloría General de la República, el sistema de cedulación que hace Medina, la reforma agraria de Medina, el seguro social, la propia ley de hidrocarburos del año 43 o la ley del año 39 o la ley anterior, no se da sin esa organización de Estado que hace Juan Vicente. En conclusión, les puedo hablar, porque bueno, yo me puedo, imagínense ustedes, me puedo hasta encadenar, qué pena. Pero la verdad es que ese heredero hacendado de las afueras de San Antonio del Táchira, que está a cargo de una familia, es el hombre que va a conducir a Venezuela a partir de 1908, entrega un Estado constituido, le entrega a Eleazar López Contreras, le deja a Eleazar López Contreras. Gómez muere en su cama, el general López Contreras es quien entierra al general Gómez, le hacen honores de jefe de Estado, muere en el ejercicio del poder. Es un hombre que da una serie nos deja un ordenamiento jurídico, nos da una sucesión, da orden a Venezuela, Venezuela está conectada, existe en 1935 la nación venezolana, es decir, quien está en Cumaná y quien está en San Cristóbal saben que son venezolanos. Eso lo hace Gómez, porque muy probablemente, y eso lo decía Uslar, que el padre del mariscal Sucre nunca se sintió venezolano, porque recuerden que la Capitanía General de Venezuela surge por el decreto de 1777. Es decir, que la nacionalidad venezolana está atada también a este hombre, con sus críticas, con todo lo que le cayó encima, pero con todas sus virtudes, la nación venezolana creo que le debe mucho a Juan Vicente Gómez y al orden que se estableció durante Juan Vicente Gómez. Las cosas terribles, la rotunda, las persecuciones, los grillos a los muchachos del 28, los grillos que le torcieron el tobillo a Jovito Villalba, todas estas circunstancias, es verdad, hay que tomarlas en cuenta, estar allí. Pero mi ejercicio, profesor Cruz, no fue precisamente, como le decía, citando a Ramón J., no quiero que esto sea un estudio sociológico, no esperen de mí tampoco una conferencia histórica, porque no pienso usurpar
al oficio de historiador, sino más bien de ser un apasionado de la historia de Venezuela. Hoy precisamente es muy oportuna esta discusión y felicito a la Academia de Historia del Estado Carabobo porque no se trata de quedarnos anclados al retrovisor de la historia. Es que un país que no sabe de dónde viene no va a saber nunca dónde está y nunca va a saber para dónde va. Entonces, la ignorancia precisamente de la clase política venezolana nos ha conducido también al desastre en que hoy estamos, al no saber dónde estamos parados hoy. Y eso, por supuesto, es una gran debilidad. Por favor, excúsenme algunos errores, algunas faltas de precisión, etcétera, pero simplemente esta osadía que tuvo el profesor Carlos Cruz de ponerme a hablar de uno de mis personajes favoritos, pues bueno, quise hablarles un poco de lo que era Juan Vicente Gómez, que ese personaje de la historia de Venezuela hay que verlo con mucho cuidado. Hay muchos Gómez dentro del mismo Gómez. Recuerden esos tres Gómez muy diferentes. Ese Gómez que en el año 28 también manda a reformar la Constitución y prohíbe a sus familiares meterse dentro del gobierno, es el que siembra ya la posibilidad de tener una sucesión distinta a la dinastía familiar. Es el propio Gómez quien lo hace. Es el Gómez el que lo crea, pero es el Gómez quien lo cambia. Es el Gómez del año 28 y es el Gómez que llega a su muerte en 1935 en su casa en Maracay. Muchas cosas que debatir, muchas cosas que discutir, pero él es el que lleva a Venezuela y es la bisagra entre la Venezuela prepetrolera, la Venezuela campesina, rural de las guerras civiles, a la Venezuela que comienza a desarrollarse como ningún otro país del mundo y solamente comparable con el sudeste asiático entre 1936 a 1974. Pero esta etapa es fundamental, esta bisagra entre aquella Venezuela destruida y la Venezuela que fuimos y que fuimos ejemplo en el mundo entero, pues por supuesto obliga a estudiar a Gómez con mucha mayor objetividad y con mucha mayor seriedad y con mucha mayor responsabilidad histórica. ¿Qué nos toca ahora? La bisagra y construir la bisagra entre la Venezuela petrolera y la Venezuela postpetrolera. Traumática, sí, nos ha generado también más de 6 millones de venezolanos con una diáspora terrible, una de las crisis políticas más graves de toda nuestra historia, una crisis constitucional, una crisis de legalidad, una crisis sociológica, una crisis emocional del venezolano, producto de ese cambio histórico. El gran reto que tuvieron los muchachos del 28 y luego devenidos en los grandes fundadores de la República Civil y de instituciones es que se encontraron con un Estado. Pero la más importante tarea que cumplieron, y con esto termino, toda esa generación, Betancur, Villalba, Uslar, Otero Silva, Mariano Picón, Mario Briceño Iragorri, bueno, todos estos venezolanos, Luis Beltrán, Prieto, Raúl Leoni, Rafael Caldera, todos aquellos venezolanos de esa época se abocaron a trabajar y a estudiar al venezolano de su tiempo, a quien Andrés Eloy Blanco llegó con su inteligencia suprema a describirlo en un nombre, en Juan Bimba. Ese era el venezolano de 1936. Y a ese venezolano se dedicaron para darle mucha más, todas las cosas que se dieron durante la República Civil, para que ese venezolano y sus hijos fueran egresados hasta de Harvard, de Oxford y de las mejores universidades del país. Sin embargo, ahora estamos en otra época, tenemos a otro tipo de venezolano y creo que es muy importante observar esta época, este cambio, volver a este cambio, los gobiernos de Gómez, López, Medina y la Junta Revolucionaria son muy importantes para entender el cambio de la Venezuela prepetrolera a la Venezuela petrolera, porque tenemos ahora la obligación de ir de la Venezuela petrolera a la Venezuela postpetrolera, a pesar de la visita de los dos funcionarios americanos a Miraflores. Muchísimas gracias, profesor Carlos Cruz. Bueno, realmente muchas gracias al doctor Antonio Acarri Angola por excelente exposición, la cual yo me siento muy satisfecho personalmente porque precisamente estos conversatorios no son, han sido diseñados a través de todo este tiempo de los temas de la colonia precisamente para hacer un análisis profundo de cada uno de los temas y sacar aquella historia que nos enseñaron a nosotros
en el colegio una historia tan tediosa de fechas y eventos históricos, de nombres de batallas y fechas de las batallas que nunca entramos. Y que todos se consiguen en Google, profesor. Sí, así es. Entonces, este análisis ha sido muy interesante. Yo creo que ha sido una panorámica bien importante de todo el periodo de Gómez. Por supuesto que Gómez da para muchísimas horas de conversación, pero yo creo para los objetivos del diplomado, pues está muy bien. Vamos a iniciar, que sean breves las intervenciones por razones de tiempo, porque Antonio después tiene que seguir para Caracas. Las intervenciones, pongan la manito para yo activarles el micrófono y, bueno, hacer las preguntas de manera concreta, por favor. Así que iniciamos el ciclo de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere participar? Creo que ya levantó la mano. Ya levantaron la mano por allí. A mí me gustaría Beatriz, habla. Tiene excelente, admirable, apasionada exposición. Yo soy admiradora de Gómez en muchos aspectos y ha confirmado que yo lo que he pensado, lo que he leído es auténtico y se merece mi admiración y la de todos nosotros los venezolanos. Mis nietos son descendientes de Gómez y un día me preguntó, abuela, Gómez fue dictador y fue malo. Y yo dije, no, y ahora con esta grabación de esto, Carlos, gracias, de esta charla, les tengo una lección de historia fabulosa a mis nietos americanos, descendientes de Gómez. Muchas gracias, mi admiración total. Felicitaciones. Gracias, Beatriz, muchos saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy de Valencia, me crié en Valencia y creo que viví cerca de una familia de Carlos. Bueno, seguramente, Valencia, porque siempre hay un Ecarri por ahí. Y todos somos familia, ¿eh? Sí. ¿Quién quiere preguntar algo? De los que están aquí presentes, Iraida, ¿quiere preguntar, Andrés? Sí. Carlos. Ajá. Mi papá está oyendo la charla y quiere hacer una pregunta. Por supuesto, adelante. Bueno, papá. Profesor, hemos oído la charla de este historiador de volanderos, porque es un historiador volandero. A usted le debe costar como historiador, como universitario, lo que fue el gobierno o desgobierno de Juan Vicente Gómez. Mire, José Rafael Pocaterra, que fue uno de los intelectuales nuestros, que dijo la verdad sobre la situación que vivió Venezuela con la dictadura de Juan Vicente Gómez, no le mintió nunca a nuestro país. Y lo que dice la rotunda por dentro, que es otro libro histórico que hay sobre la dictadura de Juan Vicente Gómez, dice mucho, pero estas son limitaciones mentales mías como oyente, porque hay infinidad de libros que determinan qué fue la dictadura de Juan Vicente Gómez, cómo llevó a Venezuela a la decadencia. Y esos señalamientos que hace el profesor de que hubo una reforma petrolera, una reforma económica, todas esas son situaciones en el aire, son menciones en el aire, porque nada de eso tuvo aplicación verdadera y firme en el desarrollo de Venezuela, de tal manera que darle vigencia al gobierno de Juan Vicente Gómez como el gobierno más progresista, más constitucionalista, todo eso es mentira. Mire, todo eso es mentira porque yo incluso vengo de una familia que fue expropiada, no, sino robada por el gobierno de Juan Vicente Gómez y quedamos en la calle porque así se apropiaron los Gómez y los compañeros de Gómez de las propiedades en Venezuela, de las familias que no estábamos de acuerdo con la forma dictatorial como mandó la nación. Nosotros tenemos otros personajes históricos que dicen la verdad sobre lo que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez y eso llegamos a la entrega de Venezuela por López Contreras a Colombia, porque le entregó media Venezuela a Colombia. Esa Venezuela que pertenece a Venezuela, como históricamente es así, es precisamente
ese dato que no se menciona nunca en el desarrollo histórico de Venezuela. Le agradezco esto porque que me haya oído, pues, porque lo que le estoy diciendo es aquí, es una mención nada más que mental y momentánea. Muchas gracias. ¿Y Antonio? Bueno, Carlos, bueno, si me simplemente una respuesta muy concreta. Yo no he dicho que Gómez era un ejemplo del constitucionalismo. Lo que sí es que cuando llegó el gobierno del general Gómez, y eso está pues confirmado por toda la historiografía, pues llega por decisiones que están amparadas en el régimen constitucional de la época. No fue un golpe de Estado. Hay muchas leyendas sobre la satanización también de General Gómez. Cuando la vemos desde fuera de campo familiar, evidentemente fue una dictadura, pues tomaron tierras y ni siquiera expropiaron, confiscaron y robaron muchas tierras y hubo, por supuesto, muchos atropellos. Ni fue un gobierno progresista, ni fue un gobierno extremadamente constitucionalista. Cuando dediqué parte de mi exposición a decirles lo que había sido la dinastía y la dictadura y la etapa dictatorial familiar y dinástica del general Gómez, pues por supuesto estoy haciendo referencia a que no se trata del mejor gobierno de la democracia. Si ustedes me preguntan a mí, el mejor gobierno, por supuesto con el debido permiso, no solamente suyo, de toda la audiencia y de mi padre, pero el mejor gobierno de la historia lo tumbaron el 18 de octubre del 45, que fue el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita. Pero esa es mi opinión personal, pero eso ya entra en un tema subjetivo, etcétera. Pero en relación al general Gómez, lo que hicimos en esta exposición fue tomar algunos hechos objetivos para construir tanto la personalidad del general Gómez, cómo vivía el general Gómez y las distintas etapas de su gobierno. En el caso de la Rotunda y de la cárcel de la Rotunda, que fue destruida por el general López Contreras, apenas llegó el general López Contreras al poder, no solamente fueron confiscados los bienes de la familia Gómez, sacada la familia Gómez al exterior, exilados, muchos de ellos murieron en el exilio, como el caso de Regina Gómez, que murió en Trinidad. Fueron muy pocos los Gómez que quedaron en Venezuela en la época de López Contreras. Fueron Cristina Gómez en Maracay, fue su hermano Juan Crisóstomo que vivió en el Táchira, algunos de sus hijos muy puntualmente que regresaron a Venezuela y pudieron hacer vida en Venezuela. Pero el general López, es más, el inicio pues del Instituto Agrario Nacional y la gran Hacienda Nacional se debe, por supuesto, a las tierras confiscadas al general Juan Vicente Gómez. Pero es un hecho muy importante. Lo que sí es un hecho histórico es la ley de la Hacienda Pública Nacional, que el general Gómez unificó al país y conectó al país a partir de las carreteras. Bueno, yo acabo de viajar de San Cristóbal a San Antonio del Táchira por la misma carretera, porque más nadie hizo nada después la carretera que hizo Gómez. Hay todavía tramos que la democracia venezolana y a lo largo de la historia se hicieron cientos de kilómetros de vialidad rural que se construyeron, bueno, obviamente, pero la trasandina, la conexión entre la ciudad de Barinas y la ciudad de Mérida sigue siendo la misma carretera que hizo el general Gómez. La conexión entre San Cristóbal y San Antonio del Táchira para el centro de comercio, que es la frontera con Colombia, es la misma que hizo el general Gómez. Es decir, el general Gómez tiene también sus beneficios, como los pudo haber sido Guzmán, que gracias a Guzmán tenemos Capitolio Federal, que gracias a Guzmán tuvimos la conexión de trenes importantes. Bueno, y hemos tenido pues múltiples obras públicas de distintos presidentes. Pero sí es importante, hay hechos muy puntuales que hay que reconocer que, ojo, los gobiernos, ningún gobierno entre Eleazar López Contreras hasta entrado Hugo Chávez, ninguno modificó la ley, una de las leyes más importantes del Estado venezolano, que es la ley de la Hacienda Pública Nacional. Bueno, hay algo que agregar allí en ese punto de que el tema de la Rotunda, que es una cárcel que no fue creada por Juan Vicente, es una cárcel que ya existía desde el siglo XIX, utilizada por otros presidentes antes de la llegada de Castro, inclusive, en el poder. Ahí estuvo Joaquín Crespo,
Y Joaquín Crespo estuvo preso en la Rotunda y fue liberado por Juan Pablo Rojas Pavul. O sea que esa cárcel tenía muchos años y por supuesto, pues todos los visitantes de esa cárcel, ninguno estuvo agradecido de haber estado allí. Bueno, salvo Joaquín Crespo, que él mismo dijo que fue tratado muy bien por Juan Pablo Rojas Pavul. Pero bueno, es que ese no puede... Tuvo 14 años preso en la Rotunda. La historia no podemos, yo sé que a veces causa pasiones, como si fuera el mismo tema que tiene que ver con todos los 300 años de presencia de España en nuestro continente. Aquí. Carlos, te nos fuiste. Más, ya va. ¿Qué pasó? Oye, creo que Carlos está... Cónchale, no me digas que se fue la conexión. No, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Aló? Escuchamos, ¿sí? Puerto Vilán te está pidiendo la palabra hace rato. Vilán. Voy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Ok, Iraida, tienes la palabra. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludar a Antonio Carri. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya. La verdad que una exposición muy completa. No me extraña que haya personas que tienen recuerdos vividos, que son dolientes de ese tipo de dictaduras y de regímenes y que por supuesto ven las cosas con otro, bueno, Claro. con otros ojos. Y seguramente pueden sentir que se trató de una apología de Juan Vicente Gómez, lo que acabamos de escuchar. Sin embargo, honestamente yo, quizás porque soy como una receptora de mucha información y me encanta tener toda esa información, estoy muy agradecida con la exposición, muy apasionada, como dijo Beatriz, llena de detalles, nada recurrente, cada frase era más información. Yo le agradezco muchísimo. Un honor para mí, Iraida. Además, me están haciendo sonrojar. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno. José Roversi tenía la mano levantada. Muchas gracias, doctora Carri, por la interesante intervención. Yo tenía dos dudas, a ver si usted sabe algo de esto. Una es acerca de la religiosidad del general Gómez, porque el general Gómez no era un hombre particularmente practicante en lo formal, pero yo sé que era un hombre bastante místico. Y por otro lado, esa decisión del general Gómez de tener el grueso de su fortuna en Venezuela, sabiendo a la perfección de que tarde o temprano iba a haber una reacción. Es una reacción realmente notable. Yo creo que es una reacción única en la historia de nuestro país de muchos puntos de vista, ¿no? De no haber salvaguardado todo ese capital fuera de Venezuela. A ver si usted puede darme un poco de feedback con relación a eso. Creo que se congeló no sé si el doctor me escucha. Discúlpame, José, pero la conexión me falló. Sí, no te preocupes. Y me salí y no pude escuchar. Lo que te escuché fue el tema de la religiosidad, pero sí, luego me fui y no pude escuchar más. Sí, no, rapidito le comento. La segunda parte era, sabiendo el general Gómez que tarde o temprano iba a haber una reacción antigomecista en el país, esa decisión de él de tener el grueso de su fortuna o prácticamente toda su fortuna en el territorio nacional, me parece que es una decisión sumamente curiosa dentro del contexto de nuestra historia nacional. No sé si usted me podría comentar un poquito de estos dos aspectos. Muchas gracias. Mira, José, voy aquí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Ok.
Fíjate lo siguiente, con el tema de la religiosidad, el general Juan Vicente Gómez era muy respetuoso y hay muchas anécdotas del general Gómez sobre el tema del tema religioso alrededor de Gómez. No solamente porque a Gómez ahora forma parte de los altares del espiritismo venezolano, ¿no? En el posgomecismo, sino que Gómez es un hombre que en un diario escrito por uno de sus edecanes describía, y luego el general López Contreras en su autobiografía también hace referencia a eso, entre lo austero que vivía el general Gómez, estaban presentes siempre una imagen de la Chinita, un Cristo que tenía sobre su cama, un Cristo de plata, y había una imagen del corazón de Jesús cerca. Es decir, era un hombre cristiano, pero muy propio del campo venezolano de la época y de la época que en él vivió. No era un religioso consagrado ni a las formas o a las formas católicas, pero sí era un hombre muy creyente y de mucha fe. Y recuerda, sus hermanas eran mujeres muy religiosas todas, pero sí tenía muchas cosas que no tenían nada que ver con la formalidad de los religiosos, entre ellos con el matrimonio, por ejemplo. Un hombre que no se casó. Y ahí está la anécdota, José, de que va el arzobispo de Caracas a plantearle al general Gómez en los inicios ya por allí en el año 1908-9, le plantea al general Gómez: mire, general, ¿cómo es posible que usted no se haya casado? Usted es el primer mandatario nacional, usted debería casarse. Y él le responde a Monseñor, le dice: mire, monseñor, a su manera, usted sabe que el máximo dirigente de la iglesia, y yo soy un hombre muy católico, el máximo dirigente de la iglesia es el Papa. Y si el Papa no se casa, ¿por qué me tengo que casar yo? Entonces, eso es una anécdota narrada con el tiempo, pero ahí tú ves lo respetuoso, etcétera, pero a su manera. Yo creo que hay muchos en los personajes de la historia contemporánea de Venezuela que han sido católicos cristianos a su manera. Pérez Jiménez adoraba a la reina María Leonza. La construcción de la estatua de María Leonza en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, pues por supuesto es una obra de arte, pero es parte de la creencia que tenía el general Pérez Jiménez. Y muchas de las cosas. Después sí se entraron en leyendas. El tema de Rómulo con la pipa que estaba supuestamente ensalmada. O bueno, ya el tema de Hugo Chávez yo se lo dejo a otro momento, porque eso sí nos podemos alargar mucho más en este tema tan complicado de la involución venezolana. Pero eso con el punto de vista de la religiosidad. Con el tema sí, hay causa mucha particularidad. Yo creo que era por el tema de ser hacendado. Pero fíjate que el Gómez hacendado, José, que es muy importante, el Gómez hacendado ya tenía fincas en el exterior, pero el Gómez presidente no tiene fortunas ni inversión en el exterior. Eso es bien interesante. Es un hecho que hay que analizarlo. Ni hacerle apología, como decía la profesora Iraida, ni mucho menos, pero sí es importante. O sea, el Gómez empresario, el Gómez privado, tenía la hacienda Bella Vista y tenía otra llamada Buenos Aires, en Cúcuta. Y eran propiedades del inversor Gómez. Pero todas esas propiedades desaparecieron, no se sabe de él en su historia, pero no hay inversiones de Gómez en el exterior, no se conocen inversiones de Gómez en el exterior. Todas las inversiones de Gómez eran en Venezuela, las grandes haciendas eran en Venezuela y los monopolios creados por Gómez para su propio para favorecerse él también son en Venezuela. Es decir, que si él tenía de alguna reacción para tumbarlo, todos esos bienes iban a quedar definitivamente en Venezuela como tal cual quedó. Y fíjate que a lo mejor pudo haber tenido conversaciones privadas con López Contreras, porque López Contreras fue demasiado firme después del año 35, confiscando los bienes de la familia Gómez, haciendo una gran cantidad de cosas. Entonces, habría que ver
también cómo pudo haber sido esa relación o aquel mandato o aquellas conversaciones que se dieron o que no se dieron. Ya eso es punto de especulación. Pero es hecho que el general López Contreras, a pesar de la amistad que tenía con el general Gómez, las palabras que hace López Contreras y el respeto que siempre siente López Contreras por el general Gómez, y después cuando saca incluso documentos en el año 55 sobre Gómez, siempre lo hace con mucho respeto. Es decir, que había una relación de mucho respeto, pero esa inmediata confiscación de los bienes del general Gómez y la expulsión de la familia Gómez del país incluso el asesinato de Eustoquio Gómez en la gobernación de Caracas el 21 de diciembre del año 35, y el esfuerzo que hace López Contreras de quitarle todo el poder a la familia Gómez, pues bueno, es un hecho que pareciera que estaba bien planificado, porque fue prácticamente inmediato. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, no. Carlos. El profesor Guinán te está pidiendo la palabra desde hace media hora. Ok. Roberto, tiene la palabra. Dile que prende el micrófono. Ya va, aquí estamos a ver, Roberto Guinán. Ajá. Ya le autoricé el micrófono. Ok, bueno, felicito al profesor Antonio Ecarri por su brillante exposición. Aclaró muchas dudas, sobre todo de un personaje que ha sido satanizado y es lo que le han vendido a uno toda la vida. Yo siempre he creído, ahorita que estamos hablando de esto, que el siglo XIX fue el siglo más desastroso que ha vivido Venezuela. Claro, tampoco es una historia milenaria, ni mucho menos, pero es que eso se puede concluir que cuando uno dice que durante el siglo XIX la población de Venezuela no creció, más bien hubo disminución de la población, lo cual quiere decir que entre la guerra de independencia, la guerra federal y la guerra de los caudillos, pues realmente el país quedó destrozado. Y a mí me parecía injusto siempre, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que en otros países con 2 batallas lograron la independencia y nosotros no? Pasamos una guerra de 20 años con gran parte de una mortalidad de un 20%, quizás más de la población. Y yo creo que Dios tomó parte en el asunto, porque dijo, bueno, salieron del siglo XIX, nos mandó el petróleo en el siglo XX, el hierro, el oro, y nos mandó a Gómez para que le arreglara las cosas dentro de lo que se podía, porque realmente Gómez fue, él fue el pacificador. Es increíble como una persona que era un andino, pues, que simplemente acompañó a Cipriano Castro, fuera capaz de derrotar a Luciano Mendoza, a Miguel Ángel Mato y al general Rolando en Ciudad Bolívar, que se decía que esta era una plaza que no eran capaces de tomarla. Y de esa posición que usted dio, que me pareció interesantísima, que siempre ha hablado de que Gómez le robó el coroto, así para decirlo en venezolano, a Cipriano Castro. Resulta que no, que ya quedó claro que él fue constitucionalmente elegido presidente, y aparte de eso que tuvo 4 etapas muy interesantes en su mandato de 27 años. De manera, profesor, felicito y muy contento de haber asistido a este conversatorio. Muchísimas gracias, Roberto, además con ese apellido es pues también dentro de los muy sonoros de esa etapa, los Guinán. González, todo por ahí, sí. Bueno. ¿Alguien más? El ejército único también contribuyó a la unificación de Venezuela, que lo creó Gómez. Así es. Eso es muy importante, ese dato que acabas de dar. El tema del ejército. Bueno, yo en mi familia lo pude vivir de primera mano con el caso de mis bisabuelos, mis 2 bisabuelos militares maternos. El comandante Néstor Angola Barrios era egresado de la Escuela Militar de Gómez
y mi bisabuelo Antenor Hugueto Iglesias era venía de la formación de los militares del siglo XIX, que el primero estuvo en la Marina y después el Ejército, y fue uno de los últimos comandantes del Fortín Solano de Puerto Cabello. Pero en el caso de mi abuelo Angola, de mi bisabuelo, pude vivir por los testimonios familiares de mi propia bisabuela, de mi abuelo Angola, etcétera, y de mis curiosidades, pues pude ver además el profesionalismo que hubo en la formación de cuadros de la Escuela Militar Venezolana. Por supuesto que eso es un tema de estudio, profesor Cruz y Roberto, pero muy largo para estudiar el tema de la Escuela Militar y del análisis, porque luego tendríamos que estudiar el 18 de octubre del año 45. Y no lo pienso tocar aquí porque suena a discusión familiar. Pero la verdad es que el profesionalismo que se crea en la Fuerza Armada Venezolana a partir del gobierno de Gómez es extraordinario. Y por supuesto, hay algo bien importante que tú decías, que era la situación del siglo XIX venezolano. El siglo XIX, imagínense ustedes, hay un dato que es obligatorio a los que están en el diplomado, por supuesto, y no a los profesores de historia. Hay un libro de obligatoria lectura que se los recomiendo, que es de Juan Uslar Pietri, que es la Rebelión Popular de 1814. Ese libro es muy importante. Cualquier venezolano que se respete tiene que leer ese libro, porque ese es el libro que explica la génesis de la guerra civil que significó nuestra independencia. Y el primer 27 de febrero, es decir, nosotros hemos tenido en la historia varios acontecimientos y revueltas sociales. El primero de ellos es la revuelta de Boves, y una revuelta popular contra, y esto es bien importante, es una revuelta social contra contra las familias caraqueñas y contra la élite venezolana criolla, que estaban a favor de la independencia. Y aquello fue una rebelión popular. Es más, cuando Bolívar se encuentra con Páez en el Hato de los Cañafístolos, es el gran encuentro de lo popular y de las élites. Y por eso es el triunfo de la guerra de independencia. Si no es por Páez, no hay triunfo de la independencia en Venezuela. Porque quien hace a la independencia una causa popular es José Antonio Páez. Pero por supuesto, ahí sí es el germen de los desastres continuados del siglo XIX, porque después va a venir la guerra federal, después van a venir las rebeliones de Joaquín Crespo y termina en Cipriano Castro. Pero toda esta historia, por supuesto, que tenía las familias venezolanas de aquel tiempo, ver a Gómez era un sinónimo de paz. Para otros, por supuesto, como nos narraba hace rato uno de la primera persona que intervino, fue el terror para muchas familias venezolanas. Recuerden también lo que les dije, se estima que entre 20.000 familias tachirenses fueron expulsadas por Eustoquio Gómez del Táchira. Es decir, solamente superadas por la migración de Nicolás Maduro después del 2016, 2017. Sí, ahí hay otras, Andrés Vera y el profesor Domingo Piñate también están por ahí. Ok, usted tiene la palabra y cerramos con el profesor Piñate porque ya estamos, como dicen, casi en el borde. Sí. Andrés. Buenas tardes a todos. Quiero felicitar a Antonio Ecarri, a mi ahijado putativo, por su brillante intervención, muy pedagógicamente presentada y que, por supuesto, nos trae un hecho histórico como es el gobierno de Juan Vicente Gómez, esa etapa. Después de lo ocurrido en el siglo XIX, donde nuestra guerra de independencia fue una guerra más que contra España, una guerra civil entre nosotros, que comienza a ser contra España ya en las postrimerías de la lucha independentista. Y todo lo que fue todo el siglo XIX, bueno, 90 años de guerras y de desorden, la llegada de Gómez fue así como una bendición.
La gente quería sosiego, paz, tranquilidad. Y yo creo, mi querido Antonio, que pudiéramos calificar esa etapa como un mal necesario, porque de alguna manera sirvió para no solamente la tranquilidad y la paz, sino que como se rodeó de tantas luminarias, pudo echar bases importantes como lo mencionado en la hacienda y todo lo que tiene que ver con la parte militar. Entonces yo creo que de verdad es una etapa que debe ser vista no como siempre nos la han presentado, el Gómez, aquel que no sabían de él ni escribir, que todos los chistes que sobre él se hicieron, sino que yo creo que fue una de las cosas buenas que el creador de pronto nos puso en el camino. Bueno, frente a tanto desorden que hay en este país, vamos entonces a ponerle a este tachirense con mano dura y carácter para ver si aplaca a los venezolanos. Así que yo de verdad, mi querido, y también felicito pues cuando vi esta iniciativa de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Yo formo parte también de la Academia de la Historia, pero de mi estado Miranda. Así que de verdad lo felicito, felicito a Antonio. Y por supuesto me felicito también de haber podido tener la oportunidad de participar en esta jornada. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, para mí un honor, de verdad que profesor, mi querido profesor Domingo Piñate, querido padrino, que además me ha acompañado siempre y ha sido mi gran tutor en las luchas por la educación y la reivindicación de los maestros venezolanos. Un líder además fundador de la Federación Venezolana, bueno, un líder que acompañó y que todavía dirige con su consulta y obligatoria asesoría en la Federación Venezolana de Maestros. Así que para mí es un lujo que me haya felicitado el profesor Domingo Piñate. Andrés Vera, que quedaba por allí, profesor Carlos Cruz. Es la última intervención y cerramos ya el conversatorio. Sí, bueno, no deja, un solo comentario y una pregunta. No deja de ser controversial lo de Gómez, pues, o sea, es verdad que tuvimos un periodo de caos antes y después. ¿Se oye bien? Sí. Sí, antes y después, pero una de las cosas que me costó en Caracas, la última vez que estuve, de conseguir el libro Cesarismo Democrático, que es un poco de Laureano Vallenilla Padre, que es un poco la apología al gomecismo, pues. Pero creo que ese fue el conferencista, sí. No, Andrés, estoy aquí. Lo que pasa es que aquí estoy viendo para escucharte, tengo que apagar mi video. Sí, lo que pasa es que a mí me cuesta, sí entiendo que fue el único momento en que se dormía con la puerta abierta y la seguridad parte de lo que los venezolanos anhelamos mucho, pero cuesta también querer que tengamos el gendarme en la cabeza en el sentido de que a cuenta de tanto exilio y tanta rotunda y tanta exilia sea el precio que tengamos que pagar para que algunos vivan con la puerta abierta y nadie se les meta en la casa. O sea, yo creo que tenemos que ir un poco más allá de ese pensamiento gomecista, porque no es de vanguardia definitivamente. Nos dio seguridad, sí, pero no podemos tener el gendarme necesario de Vallenilla nace en la cabeza porque no vamos para adelante. O sea, una reflexión final de eso. Ahora, mi pregunta viene sobre Carabobo. Hay mucha controversia de Gómez con Carabobo, pues. En conversaciones con uno de los antiguos cronistas, Guillermo Mujica, él comentaba de que existía una canción que Gómez prohibió en Carabobo porque parece que no quería mucho a Carabobo y que se llamaba La tijera que te cortó. En efecto, Gómez se muda a Maracay después que logra abandonar las élites en Caracas. Él empieza con las élites de Camoruco y del Palotal, que eran las élites que decía que una vez parece que lo pitaron cuando iba a la construcción del campo de Carabobo, que era una de sus grandes obras que él estaba haciendo, pues. Y a partir de eso parece que él le quita a Nirgua, a Tinaquillo, el eje cafetalero, el eje ganadero a Carabobo, y le quita también a Ocumare de la Costa, pues Cate Cuyagua, que la entrada era por Bijirima, no, ni siquiera, nada más era por Maracay, por el Limón. O sea, Carabobo queda amputado y había una canción que alguien compuso que se llamaba La tijera que te cortó. No sé si es leyenda,
o es verdadero, pero lo contaba el cronista como algo que él vivió de su vivencia, pues la tijera que te cortó a Carabobo. Entonces yo pienso que en algún momento todos los ejes económicos de Carabobo quedan un poco apuntados de esa época, y parece que fue a raíz de un incidente en la Avenida del Ganado, que es la Avenida Lara actualmente, donde lo pitaron o le hicieron un abucheo a Gómez, y se ha contado eso en lo legendario. Ahora, una vez se le preguntó eso a Tomás Alcántara cuando estaba vivo, el que escribió Gómez, y él decía que no tenía evidencia de eso, pero sería bueno un poco tocar ese tema de esa canción, que parecía que había una persona demente que la cantaba porque estaba prohibido, lo metían a la rotunda el que cantara esa canción, pero lo traigo a título de anécdota porque la parte de Carabobo a mí nunca me quedó muy clara con Gómez. Y felicitaciones por la presentación, y me excuso de haber llegado tarde, que tuve un problema aquí en Barcelona técnico. Gracias. Andrés, encantado en saludar. Mira, yo resumo el tema de la relación fíjate, a Gómez, por ejemplo, le encantaba pasear en su embarcación, etcétera, que tenía en el lago de Valencia, saliendo desde Maracay. Construyó el campo de Carabobo, etcétera. Pero él, sin duda alguna, tuvo mucha animadversión por la sociedad valenciana, pero eso lo deduzco que era por la cercanía de la sociedad valenciana con Castro, y que el clan tachirense que él representaba tenía mucha animadversión por la sociedad valenciana. Recuerda que quienes reciben a Castro triunfante y lo rodean, y quien va a ser el entorno político de Cipriano Castro, es la sociedad valenciana. Son personajes como Ramón Tello Mendoza, etcétera, que están alrededor de la sociedad valenciana, quienes están alrededor de Castro. Y es posible que todo ese clan tachirense que rechazaba al entorno de Castro, pues le haya creado a Juan Vicente Gómez y él mismo animadversión o distancia con Valencia. Sin embargo, él también la sentía por Caracas, y por eso él se establece en Maracay. Él se establece en Maracay y convierte a Maracay en un cuartel, y eso es un cuartel militar. Por supuesto, está el Hotel Jardín y algunas obras, la Plaza Bolívar de Maracay, y convierte a Maracay en una ciudad, pero en una ciudad cuartel. Él vivía como en un cuartel, incluso su forma de vida era un cuartel militar, sin duda alguna. Entonces, hoy por hoy, creo que sí, con la relación y la cercanía del tema de Castro con Valencia, es lo que hace a Gómez y al clan tachirense muy antivalenciano. Y ahí hubo un sentimiento antivalenciano, pero bueno, fíjate que voy a investigar mucho más sobre los cambios geográficos de Carabobo, porque efectivamente sí fue recortado tal y como tú lo indicas. No hay, como decía el profesor Tomás Polanco, citado por ti, no hay evidencia cierta, pero sí había, y hay un anecdotario un anecdotario muy grande sobre animadversiones del general Gómez con Valencia. Pero fundamentalmente era por la cercanía de Valencia con Castro, con Cipriano Castro. Y el clan tachirense decía que el gran fracaso de Castro era porque los valencianos lo habían rodeado. Esa es la verdad de esto. Y por último, sí quería cerrar por donde tú comenzaste, con eso cerramos. Es el tema, yo no pretendo hacer apología al gomecismo, tampoco en Venezuela es justificable, aunque a veces provoque el tema del gendarme necesario. Bueno, yo creo y tengo una organización política que cree en la educación como la única vía de salvar a Venezuela. Yo creo que la única salvación de los venezolanos es que nos eduquemos, es que la sociedad venezolana deje de ser una sociedad superficial, que en Venezuela yo creo, y en esto soy muy optimista, se está dando una rebelión a favor de la educación y del trabajo. Yo vengo de recorrer ahorita varios pueblos del Táchira. Ayer mismo estaba en Barinas, y lo que voy viendo desde la Cota 905 en Caracas hasta los sectores más apartados, rurales en Barinas, en Pedraza,
como visité ayer un caserío en Pedraza, y lo que veo es a todo el mundo estudiando para emprender y mover y tener algo de qué vivir. Yo creo que esa Venezuela que está queriendo vivir por sus propios medios ya no es una Venezuela que depende tanto del Estado venezolano. Y yo creo que finalmente, creo que vamos a tener una oportunidad en esta Venezuela post-petrolera de crear una Venezuela mucho más independiente del Estado venezolano. Y cuando tú tienes una sociedad independiente del Estado, el Estado termina siendo dependiente de su sociedad y no la sociedad dependiendo del Estado, que era la alerta que puso Arturo Uslar Pietra y no le hicimos caso y terminamos en esta inmensa pesadilla que tenemos hoy. Pero lo que tenemos hoy, la clave de ese totalitarismo, como lo dijo Carlos Rangel y como lo dijeron varias personalidades en su tiempo, es que el Estado petrolero generó un Estado tan fuerte que hizo que tuviéramos una sociedad de rodillas frente al Estado. Entonces, cuando nos paramos, incluso hasta como sociedad, frente a los abusos del poder, pues resulta que no pasaba nada porque el Estado era tan grande que éramos nosotros los subsidiados del Estado venezolano. Pero eso con el bajón petrolero tiene una cosa buena entre tanta pesadilla y entre tantas malas noticias. Y es que los venezolanos, a punta de trauma, nos hemos hecho hoy más independientes del Estado. Y eso es muy importante. Y creo que es el primer paso para no tener no tener un gendarme necesario, Andrés. Buen mensaje. Aló. Buen mensaje final. Gracias, profesor. Ok. Bueno, señores, Gracias, Andrés. Al final del conversatorio nos quedan 3 minutos porque lo programé por Zoom en 2 horas y nos va a cortar. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias al doctor Antonio Ecarri Angola por tan excelente exposición. Lo vamos a invitar para el evento que tenemos la semana que viene, el conversatorio sobre la presidencia del general Eleazar López Contreras, quien va a ser dada por nada más y nada menos que por el papá de Antonio, el doctor Antonio Ecarri Bolívar, quien es embajador nuestro en España, y que también seguro va a ser un conversatorio muy agradable. Y tenemos también para el 23 de marzo un conversatorio, esta es la parte ya internacional, que es nuestro inicio del año 2022 del ciclo de conversatorio internacional que se titula España y América. Tenemos como invitado al doctor Enrique Martínez Ruiz, quien es historiador con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre su libro Felipe II, el hombre, el rey y el mito. El doctor Enrique Martínez es un tremendo historiador y tenemos ese lujo de participar con él el próximo 23 de marzo. Recordemos que el año pasado tuvimos nuestro primer ciclo llamado España y América, donde tuvimos 5 historiadores de universidades españolas y uno de Estados Unidos, y este año estamos arrancando con muy buen pie y tenemos excelentes sorpresas. Hay una sorpresa para el 30 de marzo, pero se las digo la semana que viene porque necesito la confirmación de unos detalles finales. Así que, bueno, posteriormente te volveremos a invitar, Antonio Junior, para otro conversatorio, y realmente muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están de este lado del continente y los que están en Europa. Buenas noches y nos vemos el próximo 17 de marzo con el doctor Antonio Ecarri Bolívar y el general Eleazar López Contreras. Y no vayan a discutir. Hasta luego. Se comportó muy bien. Me voy a comportar yo muy bien con él también. Hasta luego.